¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí, poder compartir esta palabra. Qué bueno que hiciste el tiempo, qué bueno que estás aquí. Dios tiene una palabra para ti el día de hoy, una palabra importante, una palabra que viene a desarrollar nuestra fe, viene a desarrollar nuestra firmeza, viene a desarrollar la guianza en el camino. El día de hoy te quiero compartir esta palabra, el amor a la palabra. ¿Cuántos están listos? Cuando empezó Casa de Reino como iglesia, empezamos solamente con 8 personas. Tú dirás, pues, ¿cuántas somos ahorita? Empezamos con 8 personas y teníamos más preguntas que respuestas, ¿sabes? No sabíamos hacia dónde apuntar, hacia dónde nos dirigíamos. Había muchas variables, muchas cosas que no estaban definidas todavía, cosas por las que pudimos regresar atrás. Había obstáculos, no solamente como una organización o como iglesia, sino había obstáculos también en nuestra manera de pensar. El no se puede sonaba muy alto. El no se puede. Era muy alto, especialmente cuando las personas que estaban en el grupo dejaron de estar, hasta solamente quedar 8 personas. 5 de esas personas eran familiares míos. Mi papá, mi mamá, mi esposa. Así que no me podían dejar. Pero entre todas estas variantes, entre todas estas cosas que estaban tan inciertas en esos momentos, entre la inexperiencia, había algo que resonaba más fuerte, había algo que brillaba, había algo que nos llenaba de fe y que ponía esa firmeza entre tantas piezas que estaban inciertas, tan movibles, cosas que no estaban tan firmes. Había algo que estaba alimentando esa fe, algo que nos hacía mirar por sobre encima de toda situación, por sobre encima de todo obstáculo. Y eso era una palabra que Dios nos había dado. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Lo puedes ver en muchos de nuestros productos, los puedes ver en los sobres, en las plumas que tenemos, en camisetas. Porque nada es imposible para Dios. Es una palabra que Dios nos da mucho antes de empezar Casa de Reino como iglesia. Una palabra que nos marcó como grupo, como personas, y que nos ayudó a mantenernos firmes en los procesos de Dios. Las primeras veces cuando teníamos que hacer algo, no, porque era algo nuevo, algo que no sabíamos. No sabíamos para dónde dirigirnos, qué hacemos. Y las primeras veces que teníamos que hacer algo, cuando estamos frente a algún obstáculo, ante la falta del conocimiento a los pasos que seguían, what's next? ¿Qué sigue? Decíamos esta palabra, declarábamos esta palabra, porque nada es imposible para Dios. Y honestamente, yo la declaraba con mucha reserva. Más que una declaración, era una pregunta. Porque nada es imposible para Dios. En vez de un signo de exclamación, era un signo de interrogación. Porque solamente teníamos esa palabra. Porque nada es imposible para Dios. Era más una pregunta que una declaración. Pero déjame decirte, cuando pasamos los primeros obstáculos, cuando se fueron mostrando los pasos a seguir, esta frase empezaba a llenarnos de fe, de seguridad, de firmeza. Al declararla nos llenaba de esperanza.
Y esa frase empezó a llenar nuestro corazón de obstáculos ya vencidos. Pasamos el primero, el segundo, porque nada es imposible para Dios. No sabíamos hacia dónde dirigir. Se nos abrió el panorama. Tomamos unos primeros pasos y empezó a llenar nuestro corazón de obstáculos vencidos. Nos mostró qué es lo que seguía y nos dio un referente. Nos salvó aquí, lo volverá a hacer acá. Nos dio un referente, nos sacó de aquí, lo volverá a hacer. Nos dio ese referente, me guió o me mostró el camino aquí, lo volverá a hacer. Entonces empezó a llenar nuestro corazón de fe, de firmeza. Esta frase, porque nada es imposible para Dios. Y nos daba este referente a las posibilidades de Dios, porque nada es imposible para Dios. En estos 2 años de Casa de Reino hemos experimentado muchas cosas que nos pudieron hacer regresar hacia atrás si no hubiéramos tenido esta palabra. Te cuento que en una ocasión, en el local donde estábamos, nos clausuraron el local. No por nuestra culpa o por nada, pero a solamente horas de empezar el servicio del domingo, se clausuró el local. Imagínate eso. En otra ocasión, con instrumentos afuera, con instrumentos ya afuera del local, de otro local, el encargado no llegó con las llaves, no contestaba el teléfono. Imagínate eso, el tener que regresar a casa, no solamente, ¿no?, en el día de mañana, sino ese domingo, tener que adorar, tener que servir, tener que predicar. Hubo muchas cosas que pudieron hacernos regresar atrás, pero teníamos una palabra, porque nada hay imposible para Dios. Hemos tenido que cambiar de servicios, el horario, hemos tenido que hacer muchas cosas, he escuchado de todo. Ese pastor es muy joven, le falta esto, le falta lo otro, he escuchado de todo. Pero tenemos una palabra. Una palabra que nos da esa firmeza, esa seguridad, esa fe, que nos muestra la luz, que nos hace ver por sobre encima de toda situación. Así que ya los imprevistos, bueno, no nos asustan tanto. Ya no estamos tan ajenos, ¿no?, a que puedan pasar situaciones. Tenemos esta frase y tenemos el referente. Lo hizo aquí, lo volverá a hacer. Nos sacó, nos guió, nos mostró luz, nos dio esto, nos dio lo otro. Lo volverá a hacer. ¿Por qué? Porque nada es imposible para Dios. Lo hemos visto. Ahora esta palabra se ha convertido en el sello de la casa. Ahí donde los recursos, donde las fuerzas del hombre se acaban, las posibilidades de Dios empiezan, se activan. Entonces hemos entendido el valor de la palabra. Hemos entendido la generosidad de esta palabra. Una palabra revelada, porque esa palabra ya estaba ahí. Pero en un momento hizo clic. Y esta es la verdad más absoluta, porque nada es imposible para Dios. Entonces el día de hoy te quiero compartir el amor de la palabra. La importancia de la palabra de Dios en mi vida y cómo esta palabra desarrolla fe, desarrolla firmeza, desarrolla guianza, te muestra el camino. Cómo la palabra te va a mantener con la vista por sobre encima de los obstáculos, la vista en la meta y no en los obstáculos que pueda haber entre tú y la meta. Vamos a ver puntos importantes acerca de la palabra.
Y es mi objetivo elevar aún más. Yo sé que le das la importancia, pero es mi objetivo elevar aún más el valor que le damos a la palabra. Elevar ese nivel de importancia que le damos a la palabra de Dios, porque es vital para el ser humano. Y aquí es donde vamos a empezar, ¿sabes? Génesis empieza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y va a haber dos frases que vas a encontrar en la creación. Una de ellas es: y vio Dios, que está caracterizando la visión de Dios. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios, y vio Dios. Entonces está caracterizando la visión. Otra de las frases es: y dijo Dios. Cuando algo es creado, en el Génesis, empieza la frase, empieza el versículo: y dijo Dios, caracterizando la creatividad y el poder de Dios por medio de su palabra. Está caracterizando la creatividad. En el principio Dios creó. Es una palabra creativa, una palabra poderosa. Juan 1:1 lo describe de esta manera, y es aquí donde empezamos el día de hoy. Juan 1:1 dice: en el principio la palabra ya existía. ¿Qué es lo que existía en el principio? La palabra. Ok, vamos bien. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La palabra le dio vida a todo lo creado. Si lo leemos de los versículos 3 al 1 o al revés, ¿no? Podemos captar más el significado de esta palabra, de qué es lo que está diciendo. Dice: Dios era la palabra y la palabra era Dios. Y la palabra o el verbo, como se escribe en otras versiones, dice el verbo, que es, bueno, para los que fuimos a la escuela, ¿no? El verbo era la palabra que marca la acción. Esta palabra creativa estaba con Dios y ya existía por lo mismo que era Dios. La palabra creativa, la palabra de acción, la palabra que marca esta acción ya existía. Fue la que se activó para crear todo en el principio. Estaba en Dios y era Dios. Y el versículo 4, que es un versículo muy importante, dice: y la palabra le dio vida a todo lo creado. A todo lo creado, a los pájaros, a todo lo creado, a los árboles, a todo lo creado, al ser humano. Dice: la palabra le dio vida a todo lo creado. Repite conmigo: la palabra me dio vida. El poder creativo de la palabra de Dios dio vida a todo lo creado. Antes de ver las características de la palabra, que sin duda va a elevar el nivel de importancia que le damos a la palabra, quiero mostrarte algo. El amor de Dios para el hombre por medio de la palabra. Espero que captes Mira, el versículo 4 dice: la palabra le dio vida a todo lo creado. Yo cuando leía era esto. Es algo tan importante, tan impactante. Dice: la palabra le dio vida a todo lo creado. Cuando dice que le dio vida, está hablando de la plenitud de la vida. Está hablando de la integridad de la vida, o la vida como se diseñó. ¿Ok? La vida original por medio de la palabra de Dios. Ahora ya conocemos la historia. Desafortunadamente el hombre se desconecta de esta vida. El hombre se desconecta de la fuente, se desconecta de Dios por el pecado. Pero la palabra que da vida no deja de cumplir su función. Esa es la principal función de la palabra. ¿Qué es? Dar vida. Pero la palabra no deja de cumplir esta función. Pero necesita un receptor para poder transmitir la vida. El hombre ya no puede ser ese receptor.
El hombre se desconectó. El hombre ya no puede recibir la vida original, el diseño de la vida, una vida plena, una vida abundante. El hombre ya se había desconectado, ya no puede ser ese receptor, ya no dispone de la plenitud de la vida. Entonces Dios, en su infinito amor, para redimir al hombre, ¿qué es lo que hace? Pues manda a la vida, a la tierra, manda la vida al mundo. El hombre ya no podía relacionarse en una forma espiritual, porque murió. Dice, la paga del pecado es muerte. No solamente estaba hablando del hombre morir, no como lo conocemos, sino quedó apagado en su forma espiritual. No se podía conectar, no se podía relacionar. Entonces, el hombre ya no podía relacionarse con Dios, porque el hombre murió, quedó apagado. Ahora, ¿qué es lo que le dio vida a todo? Que leíamos en Juan. Dice, la palabra le dio vida a todo lo creado. Entonces, ¿cómo puede Dios hacerle llegar al hombre la vida de regreso, la vida plena que está en la palabra? ¿Cómo le puede hacer llegar Dios al hombre la vida cuando el hombre es un hombre ahora carnal? Bueno, Juan 1:14 nos lo dice otra vez. Y empieza con esto. Dice, entonces la palabra se hizo hombre. Wow. El amor de Dios es tan grande. ¿Cómo podía Dios hacer llegar la vida cuando el hombre se había desconectado? ¿Cómo podía Dios mandar la vida al hombre carnal? Bueno, dice que la palabra se hizo hombre. En otras palabras, en otras versiones dice, la palabra se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor, inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Wow. La palabra que estaba en el principio, la palabra que estaba en Dios, la palabra que era Dios, la palabra creativa, la palabra que le dio vida a todo ser humano, se hizo hombre. Y esa palabra caracterizada en Jesús, versículos o capítulos más adelante, dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Otra versión dice, mi propósito es para que tengan vida y la tengan en abundancia. La palabra nunca perdió su función. La función número 1 de la palabra, lo dice Juan, es dar vida. Pero el hombre estaba desconectado. ¿Cómo podía mandar Dios la vida al hombre nuevamente si no era un ser que se podía conectar espiritual? Estaba muerto. Bueno, la palabra se hizo carne. Wow. La palabra nunca perdió su función. Su propósito era dar vida. Lo que cambió era el hombre. Ya no podía recibir esta vida al estar desconectado. Ahora puedo apreciar las palabras que dice Jesús. La palabra que estaba en Dios y la palabra que le dio vida al ser humano nuevamente viene, pero ahora en forma de hombre, para relacionarse con el hombre carnal. Esta es la importancia de la palabra. Viene a relacionarse con el hombre y redimirlo, darle nuevamente la vida, darle la vida plena y abundante. Esta era la función de la palabra, dar vida. Por eso dice, mi propósito, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En otra parte, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Wow. La palabra se hizo carne para que por medio de Jesús pudiéramos llegar a tener vida plena y abundante. Es el propósito de la palabra.
Cuando entiendo quién soy yo en el corazón de Dios, no hay situación demasiado grande. Cuando entiendo quién soy yo, cuando entiendo identidad, cuando entiendo quién soy en el corazón de Dios, no hay situación demasiado grande. Ese es el amor de Dios, que incluso al hombre no poder relacionarse, incluso al hombre estar desconectado, ese era el amor de Dios que manda la palabra para que vuelva a darle vida por medio del Hijo. Wow. El amor de Dios es tan extenso que cubrió todo. Se determinó dar lo que el hombre más necesitaba por medio de Cristo. La palabra que da vida y el sacrificio que da paz. Wow, eso es tan poderoso. El amor de Dios es tan extenso, es tan grande, que incluso al estar separados de Él, mandó, cubrió todo, se determinó a dar lo más vital para el hombre, que fue la palabra, caracterizada en Jesús. La palabra es tan importante, es tan poderosa. La palabra se hizo carne para darle vida nuevamente al ser humano, para que tú puedas disfrutar de la vida plena y abundante. Hemos estado hablando de esto. Hay una vida que está disponible. Esta es la importancia de la palabra y te quiero dar algunas características de la palabra. ¿Estás listo? Yo sé que estás listo. Vamos a ver, características de la palabra. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, o luz a mi camino. La palabra es luz, es guianza. Salmo 119, 9 dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Una pregunta que a lo mejor algún joven se puede estar haciendo en este momento. ¿Cómo puede un joven llevar una vida íntegra? Bueno, da la respuesta, no solamente hace la pregunta. Dice: viviendo conforme a la palabra. La palabra de Dios es vida y te da una vida íntegra. Mateo 7:24 dice: por tanto, todo el que oye estas palabras, Jesús está hablando y está diciendo esto. Todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Wow. Todo el que oye, ¿qué? Mis palabras, está diciendo Jesús. La palabra de Dios te da firmeza, te da donde construir, te da seguridad, te da sabiduría, te hace permanecer en esos momentos difíciles. Te contaba al principio, hemos experimentado diferentes cosas que nos pudieron hacer retroceder, pero teníamos una palabra. Te va a dar esa firmeza en el tiempo difícil. La palabra permanece. Mateo 24:35. Jesús está hablando nuevamente y dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 4:4 dice: Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra da vida. No solo de pan vive el hombre. ¿Qué es lo que da vida? Y vimos al principio la palabra. La función principal. Y la palabra le dio vida a todo lo creado. ¿Cuál es la función de la palabra? Dar vida. Y es lo que dice Jesús: no solo de pan vive el hombre. ¿De qué vive el hombre? Bueno, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ay, ay, ay. Primera de Pedro 2:2 dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos.
Así por medio de ella crecerán. La palabra nos da crecimiento. Salmos 19:7 dice: la enseñanza del Señor es perfecta, infunde aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. La palabra del Señor infunde aliento. ¿Qué es esto? Te da fuerzas, da sabiduría al sencillo. Isaías 55:10, solamente te estoy dando las características de la palabra para que veamos lo importante que es. Isaías 55:10 dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Dice: lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Wow. La palabra produce. La palabra prospera. Interesting. Es tan importante la palabra de Dios. Es tan vital para el hombre que dice que se hizo carne y habitó entre nosotros. Todo esto está disponible por medio de la palabra. Todo esto: luz, aliento, crecimiento, vida, firmeza, prosperidad, el desarrollar mi fe. Estas son características de la palabra de Dios. Necesito captar la importancia de la palabra. Que la palabra hecha carne no es por Él, y lo he dicho aquí, sino por mí. La palabra era tan vital para el hombre que se hizo carne, dice. No por Él, sino por mí, para que yo pueda tomar la vida plena y abundante, para que yo, cuando tome la palabra, la reciba, produzca, prospere, me guíe, me dé fortaleza, me dé sabiduría, para que yo, cuando agarre la palabra, la entienda y la reciba y me dé todo esto, me dé vida plena y abundante. La palabra se hizo carne, se hizo hombre, para hacerme llegar el mensaje, para hacerme a retomar la vida. Cuando entiendo la importancia de la palabra, el venir el domingo ya no está en discusión. ¿Vamos o no vamos? El estar a tiempo ya no está en discusión. Bueno, pues ahorita que se acabe la novela, ahorita que se acabe el partido. Cuando entendemos o cuando captamos la importancia de la palabra, todas las características de la palabra, ya vengo con una expectativa. Ya no es un domingo más. Si entiendo que mi prosperidad, mi firmeza, la luz, depende de la palabra que reciba, pues por lo menos ya no me estoy durmiendo en la banca. Ya estoy poniendo atención. Tengo mi cuaderno. Tengo que recibir algo. ¿Por qué? Porque de eso depende mi prosperidad. De eso depende los pasos que voy a seguir. De eso depende mi firmeza. De eso depende la vida que estoy viviendo. Ya no me conformo con venir y sentarme y a ver qué pasa. Dios, tócame tú.
No, pues no, Dios no lo quería hacer. ¿Cómo? Hizo algo tan impresionante al mandar lo más vital para el hombre, que era la palabra, para que tú recibieras esa vida plena y abundante. Por eso tengo que entender la palabra, tengo que recibirla, tengo que apuntarla, tengo que llevármela, tengo que abrazarla, tengo que meditar en esto. A Josué se le dijo: nunca se apartará. Esta instrucción tan importante dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Era donde estaba la palabra. Sino que de día y de noche. ¿Cuándo? ¿Solamente los domingos? No, dice: de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A cuánto les gusta que todo les salga bien? Pues a todos, ¿no? Nadie va a levantar la mano: no, a mí me gusta que me vaya mal. No, claro que no. El meditar implica entender lo que estás leyendo. No nada más leer, ya sea un libro, la Biblia, algo. No nada más implica leerlo y pues cumplí. El meditar implica leer y entender lo que estás leyendo. Implica meditar en ello. Leer algo en la mañana y llevártelo al trabajo y estarlo meditando. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Buscar otras versiones. Meditar significa entender, tener claro lo que estás recibiendo. Una frase, una palabra que te pueda dar esa firmeza. No es necesariamente aprenderte toda la Biblia. Nosotros una frase, porque nada hay imposible para Dios. Nos ha dado esa luz, esa firmeza. Cuando los recursos acaban, cuando las fuerzas acaban, las posibilidades de Dios se activan. ¿Por qué? Porque tenemos esta palabra. ¿Cuál es la función principal de la palabra? Dar vida, dar aliento, dar luz. Prospera. Se le dice: medita de día y de noche. Que no se aparte de ti. Si le está diciendo esto a Josué, no era por Dios, no era por él, sino por Josué. Medita de día y de noche. No era para quedar bien con Dios. Pero Dios sabía o sabe las capacidades de la palabra. Sabe las características de la palabra. Por eso le dice: medita, que no se aparte de tu boca. Entiende lo que estás leyendo. Medita de día y de noche. No era por Dios, sino por el beneficio que la palabra traía a Josué. Medita de día y de noche. La principal función de la palabra es dar vida y todo lo que eso implica. Dice: porque si guardas, si meditas, si entiendes lo que estás leyendo y guardas conforme a lo que está escrito, entonces harás prosperar tu camino. Ahora, de acuerdo a lo que está diciendo aquí, ¿de quién depende la prosperidad? No dice: entonces haré prosperar tu camino, porque entonces dependería de Dios. ¿Qué es lo que dice? Si cuidas, si entiendes lo que estás leyendo y cuidas en hacer todo lo que está ahí, si cuidas la palabra que estás recibiendo, entonces harás. No dice haré. No dependía de Dios, porque la palabra está ahí.
entonces harás prosperar tu camino. ¿De quién depende? Depende de mí y la relación y lo que entienda de la palabra. Dice, entonces harás prosperar tu camino. Según esto, la palabra da vida, una vida plena y abundante. Y mi prosperidad, el éxito que tenga, está directamente relacionado con la meditación que tenga en la palabra. Déjame decirte, no sé si sean malas noticias, pero la prosperidad no te la va a dar la oración que haga una persona por tus finanzas. Aquí lo dice claro. La prosperidad depende de la relación que tengas con la palabra, de lo que entiendas. Si yo he entendido que no hay nada imposible para Dios, ok, mis recursos son estos, pero los recursos de papá son todos estos. Tenemos algo tan claro como este lugar donde estamos. Decíamos, papá, necesitamos un lugar. No había recursos, o no los que necesitábamos, pero había una palabra, porque nada hay imposible para Dios. Y se abre una conexión. Se abre una conexión donde este lugar, instrumentos, recursos están disponibles. La función principal de la palabra es de dar vida. Entonces harás prosperar tu camino. Lo había dicho antes, el éxito es predictable, es predecible. ¿Cuántos quieren tener éxito? Pues todos. ¿Cuántos quieren prosperar? Pues todos. Lo mirábamos en las características de la palabra. Jesús dice, aquel que oye mis palabras y las hace, es como el que construye sobre la roca. Ahora, aquel que es necio y no escucha ni hace, es como construir en la arena. Ahora, los dos sufren de las tormentas, pero es predecible el éxito de una y el fracaso del otro. Claro que es predecible. Al construir sobre la arena, es muy probable, es predecible. Entonces harás prosperar tu camino. La prosperidad, el éxito, está directamente relacionada con mi relación con esa palabra. Lo que entiendo, lo que recibo. Puede ser una frase, puede ser una palabra, puede ser un versículo, pero recibirlo, que te marque de tal manera que independientemente de la circunstancia que estés pasando, yo le he recibido. Nadie me mueve de ahí. Un punto más que debe abrir nuestros ojos a la importancia de la palabra. Cuando Jesús explica la parábola del sembrador a sus discípulos en Mateo 13, 18 y 19, les explica lo que pasa cuando no se entiende o cuando no se recibe la palabra. Y esto es algo tan importante que debe que abrir nuestro panorama sobre la importancia de la palabra. Y te voy a leer lo que dice el versículo 18. Dice, ustedes pues, les está explicando lo que la parábola del sembrador significa. Dice, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Y esto yo no lo digo yo, ahí está y lo puedes leer. Dice, cuando alguien oye la palabra acerca del reino, cuando alguien oye la palabra, nuevamente, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué es lo que pasa? Viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón.
Esta es la semilla sembrada junto al camino. Cuando alguien oye la palabra y no la entiende, ¿qué es lo que pasa? Dice que viene el maligno, el malo, el diablo, como le quieras llamar. Y no ataca directamente a la persona. Según esto, arrebata lo que se sembró. ¿Y qué fue lo que se sembró? Pues la palabra. La palabra es tan importante por lo que trae al ser humano, que se hace carne, ¿ok? Que muestra todos los beneficios de la palabra, ¿ok? Muestra las características, I got it. Pero es tan importante que incluso, dice el maligno, va a tratar de alejarte, de robarte, de quitarte esa palabra. No te va a atacar a ti directamente. ¿Qué es lo que quiere? Que esa palabra no llegue a ti. ¿Por qué? Pues por lo que trae al ser humano. Porque la función principal de la palabra es dar vida. Esto pasa cuando no entiendo la palabra, cuando no la conozco. Oseas dice, el ser humano se muere. ¿Por qué? ¿Por el pecado? No. El ser humano se muere por falta de conocimiento. ¿El no conocer qué? Pues la palabra. El ser humano se muere por falta de conocimiento. Tenemos el concepto de que el enemigo me puede atacar. Oren por mí, hermanos, porque el diablo ya me trae. Pues ¿cómo? El enemigo es sutil, dice la Biblia, y no ataca directamente al hombre, sino va a atacar la ignorancia del hombre, lo que el hombre no conoce. Cuando Jesús es tentado, su respuesta a las 3 tentaciones, ¿cuáles fue? Jesús es tentado 3 veces. Dice, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Es tentado nuevamente. Escrito está. Es tentado nuevamente. Y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Y qué crees que pasó? Se apartó. Esa es la importancia de conocer la palabra. ¿Con qué tuvo esa firmeza? ¿O con qué pudo resistir la tentación? Él conociendo la palabra. Escrito está. Escrito está, escrito está. Conocía, tenía un conocimiento y entendía lo que esa palabra significaba. Dice, apártate de mí, Satanás. Y así fue. ¿Por qué seguimos cayendo en los mismos hábitos? ¿O por qué sigo viviendo las mismas realidades? ¿Por qué no puedo vencer esos problemas, esas circunstancias? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Bueno, ¿cuál es mi conocimiento de la palabra? La única función de la palabra es dar vida. Cuando yo la recibo, recibo vida y todo lo que eso implica. ¿Cuál es mi relación con esa palabra? ¿Qué es lo que he recibido? Cuando vengo, ¿qué es lo que recibo? Cuando leo, ¿qué es lo que recibo? Cuando estoy en mi tiempo de oración, ¿qué es lo que recibo? Tengo que inquietarme por esto. Si no he recibido algo, tengo que inquietarme. Dios, dame algo. Tengo que leer algo, un libro, la Biblia, algo. Porque de esto depende la firmeza, la luz, la prosperidad, la vida, las realidades que vives. El enemigo es el padre de mentira, dice. Ataca lo que yo no conozco y lo que no entiendo. ¿En qué punto llegamos a creer una mentira?
Podemos decir, bueno, pues yo no voy a creer una mentira. Pero ¿en qué punto dejamos o empezamos a creer una mentira? Cuando desconozco la verdad. Ahora sí los decían los hermanos de Sin Bandera, ¿no? Mientes tan bien que me sabe a verdad. ¿Cuándo empiezo a creer una mentira? No, es que es herencia familiar. No, es que ¿cómo vas a esperar esto? Mira tus calificaciones. Nada más te alcanza para esto. ¿Cuándo empiezo a creer una mentira? Cuando desconozco la verdad. Leíamos en Isaías, Dios manda la palabra para que produzca y prospere en todo lugar donde es enviada. ¿Cuánta palabra ha enviado a tu corazón? ¿Cuánta palabra no ha enviado a la casa? Una vez que Dios da una semilla, una palabra, la pone en mis manos. La pone en mis manos. Dios da una palabra, da una semilla. Si yo no entiendo lo que está en mis manos, dice ahí que el enemigo viene. Dice, me arrebata lo que está en mis manos. No me ataca. Porque si esa palabra no llega a mí, la vida no puede llegar a mí. La firmeza no puede llegar a mí. La luz no puede llegar a mí. Si yo no recibo, si yo no entiendo, si yo no medito, no puedo recibir eso. No puedo recibir la vida. No me puedo conformar con el venir solamente el domingo y no recibir una palabra o no entenderla. Medita, pregunta, estudia, entiende. Que de eso depende tu éxito, de eso depende tu prosperidad. En todo lo que hagas, se le dijo a Josué, te irá bien. Pero cuida, medita, entiende lo que dice ahí, abrázalo, que no sea parte de tu boca. Cuando las circunstancias difíciles vengan, o cuando vinieron a nosotros, no, cuando todo este proceso no se apartó de nuestra boca, porque nada es imposible para Dios. Y entre más obstáculos pasábamos, teníamos más referentes. Cumplió aquí. Teníamos una palabra que nos había mostrado las posibilidades de Dios. Una palabra que daba vida. Una palabra que daba aliento. Porque te digo, las primeras veces era más una pregunta que una declaración. Pero esa palabra nos dio aliento. Nos hizo seguir. Nos hizo tomar pasos. Nos dio firmeza. El enemigo, mirábamos, le da la importancia a la palabra que hace todo lo posible para que no llegue a ti. Conclusión. El amor de Dios es tan grande para el ser humano, es tan extenso, que inspiró a 40 hombres. Inspiró a 40 hombres a lo largo de aproximadamente 1500 años. Nuevamente, el amor de Dios es tan grande que inspiró a 40 hombres a lo largo de 1500 años. Hombres que muchos de ellos no se conocieron. Y los inspiró para escribir 66 libros que ahora podemos tener a nuestra disposición. 66 libros están a tu mano, en tu teléfono, en un libro.
están en nuestra mano para hacer llegar la palabra de Dios a ti. Imagínate eso. Hombres que no se conocieron, inspirados por Dios para escribir una palabra que hasta el día de hoy está vigente. Para escribir 66 libros que ahora está a nuestra disposición. Para hacerte llegar el mensaje, para hacerte llegar la palabra. El amor de Dios para el ser humano es tan grande que personificó lo más importante y vital para el ser humano. La palabra se hizo hombre y lo dio a los hombres. El verbo que estaba en el principio, la palabra creativa, la palabra poderosa, la palabra se hizo hombre y habitó entre los hombres, lleno de amor, inagotable, para hacerte llegar a ti la palabra de verdad y de vida. Imagínate eso. Lo más vital para el hombre se hizo carne y vino a habitar entre los hombres. Y quedaron registradas sus palabras para que más de 2000 años después podamos estar en este momento. Tú puedas conocer la importancia de la palabra. Quedaron sus palabras plasmadas, marcadas, para que tú en este día puedas recibir esta semilla, que puedas elevar la importancia de la palabra. Que ya no estás si voy o no voy. Claro que voy, tengo que recibir algo. De eso dependo. De eso depende mi prosperidad. Para que tú recibas esta palabra. Cuando Jesús es crucificado y resucita, antes de ascender a los cielos, hace una promesa de un consolador y dos características del Espíritu Santo que podemos ver en Juan 14:26. Dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Nuevamente, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Dos funciones principales del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Les enseñará todas las cosas. Ok. ¿Cuál es la segunda función? Dice, les hará recordar todo lo que les he dicho. Les hará recordar las palabras. Les hará recordar la palabra. Les hará recordar lo que he dicho. Wow. Esta es la importancia de la palabra. Que aun cuando Él asciende, dice, viene el Consolador, viene el Espíritu Santo, con funciones muy específicas. El mostrarnos, el enseñar todas las cosas y el recordarnos las palabras de Jesús, las palabras que dan vida, las palabras que dan luz, las palabras que dan firmeza, las palabras que prosperan, las palabras que desarrollan una fe, las palabras que te hacen pararte sobre cualquier cosa y no poner atención en los obstáculos, sino poner tu vista en la meta. El Espíritu Santo les hará recordar mis palabras. Pero si yo no tengo una relación ni con la palabra, ni con el Espíritu Santo, pues no hay nada que recordar. Por eso es tan importante, ¿sabes? El venir, mi relación con la palabra, lo que recibo. El no irme a dormir un día sin haber recibido algo, porque eso inyecta vida.
tan importante la palabra. Y la única función de la palabra es dar vida. ¿Por qué no te pones de pie?